Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a empezar el tema de derivadas y para eso vamos a empezar definiendo lo que es la recta secante. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una curva en el plano cartesiano que está descrita por una función f. Entonces, este es nuestro plano, no importa en qué cuadrante estemos hablando, yo voy a dar aquí un ejemplo cualquiera, suponiendo que la curva, vamos a tomar una parte que está en el eje positivo, pero no importa dónde esté. Bueno, entonces de esa curva nos va a interesar, digamos, un punto que tiene coordenadas x sub 0 y por aquí tendríamos el f de x sub 0. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de recta secante, nosotros estamos hablando de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, si suponemos que el x sub 0 f de x sub 0 es un punto, entonces supongamos que tenemos otro punto por aquí. Que digamos es x sub 0 más h, por ejemplo. Donde h es la distancia que se nos presenta aquí. Esta sería la distancia h. Listo, entonces tenemos que el punto tiene coordenada x sub 0 más h y entonces aquí en la curva, que tendríamos que extenderla un poco para poder ver, entonces digamos que por aquí tenemos el f de x sub 0 más h. ¿Listo? Entonces la recta secante que les venía mencionando es la recta que pasa por esos dos puntos, que nos une a los dos puntos de una curva mediante una recta. En este caso sería esta recta. Entonces esta es llamada la recta secante. Entonces fíjense que nosotros podemos pasar muchas rectas secantes por el punto x sub 0. Digamos que si tomamos un h más pequeñito, es decir, más cerquita a un punto más cerquita a x sub 0, entonces digamos que está por aquí. Acá tenemos otro x sub 0 más h. Listo, entonces h pues aquí sería distinto, ¿no? Pero digamos que tenemos este punto y este sería otro f de x sub 0 más h. Listo, entonces aquí tendríamos otra recta secante que pasa por el punto x sub 0 f de x sub 0 y x sub 0 f de x, x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Entonces esta es otra recta secante. Entonces en general la recta secante es la recta que me une dos puntos de una determinada curva. Listo, entonces hay infinitas rectas secantes que pasan por el punto x sub 0. Ahora, nosotros vamos a pretender, digamos, hallar la pendiente de esa recta secante. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta secante? Entonces, como veíamos en la clase de rectas, para hallar la pendiente de una recta, se tiene que la pendiente va a estar definida como y sub 1 menos y sub 0 o y sub 2 menos y sub 1, como se quiera llamar, sobre x sub 1 menos x sub 0. Esa es por definición la formulita para hallar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Entonces yo aquí estoy suponiendo que
Si quiero hallar esa recta, pasaría por los puntos x sub 0, y sub 0, ese sería el punto 1 y el punto 2 sería x sub 1, y sub 1. ¿Listo? Entonces, esa es la pendiente para hallar la recta la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos. Ahora, si nosotros queremos hallar la pendiente de esta recta secante, entonces tendríamos que la pendiente de la recta secante sería igual a las coordenadas en Y de los puntos. Recordemos que nuestra recta pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0 y el otro punto sería x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. ¿Listo? Entonces esos son los dos puntos por los cuales pasa nuestra recta secante. Entonces, ¿quién va a ser la pendiente entonces? La pendiente va a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Qué hice? Si notamos, lo que hacemos es, tomamos las coordenadas en Y y las restamos, entonces tomamos esta coordenada del segundo punto menos esta coordenada del primer punto. Y eso sobre esta coordenada del segundo punto sobre esta coordenada del segundo punto. Entonces esa sería nuestra pendiente de recta secante. Entonces, permítanme por aquí, les voy a copiar este punto más alejado para que no se vaya a confundir con nuestra formulita. Entonces, sabíamos que pasaba por el punto x sub 0, f de x sub 0 y x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Listo. Entonces, siempre que nosotros queramos hallar la pendiente de la recta secante, pues la hallamos de esa forma. Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a querer que el segundo punto, es decir, tenemos como primer punto el x sub 0, f de x sub 0, y queremos que el segundo punto de nuestra curva se nos acerque tanto como sea posible a este punto x sub 0, f de x sub 0. Entonces tenemos, por acá les voy a hacer otro gráfico para que quede más claro. Tenemos nuevamente nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestra curva. Y tenemos nuestro punto con coordenadas x sub 0. Y por acá estaría f de x sub 0. Entonces, queremos que el segundo punto que tome para la recta sea muy cercano a este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, primero tomo el x sub 0 más h y luego un punto más cerquita con un h diferente, pero digamos que es otro x sub 0 más h, otro punto más cerquita, x sub 0 más h, y así sucesivamente, tanto por la derecha como por la izquierda, es decir, por la izquierda también podría tener x sub 0 más h, otro x sub 0 más h, pero la idea es que esos puntos sean muy cercanos al x sub 0. Entonces, cuando nosotros nos estamos acercando a un punto, entonces lo que hablamos allí es de un límite. ¿Listo? Entonces, vamos al final a hallar un punto muy cerquita a x sub 0. Y si nosotros queremos hallar la pendiente de la recta, sabiendo que me estoy acercando tanto a x sub 0, va a ser prácticamente una recta que toca a la curva roja solo en el punto x sub 0, f de x sub 0. Y sucede que esa recta se llama la recta tangente. Y esa recta tangente va a tocar a nuestra curva roja
en cercanías a ese punto, solo en ese punto, solo lo va a tocar en ese punto, pero en cercanías a ese punto la distancia entre la recta y la curva es bastante pequeñita. Entonces eso se llama la recta tangente. Y si nosotros queremos hallar la pendiente de esta nueva recta, la pendiente de esta nueva recta va a ser la misma pendiente de la recta secante, pero tomando el h muy pequeño, de tal manera que me acerque tanto como pueda al x sub 0. Y recuerden que cuando nosotros nos estamos acercando demasiado a algo, estamos hablando matemáticamente de un límite. Cuando nosotros decíamos la definición del límite, decíamos que lo que se hacía en el límite era acercarse a un punto. Y si nosotros queremos acercarnos al x sub 0, vamos a hacerlo mediante un límite. Entonces nuestra pendiente va a ser la misma, digamos, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Bueno, acá en la anterior, en la recta secante, nótese que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 queda arriba y abajo, si notamos, se cancela el x sub 0 y solo queda h. Entonces aquí en nuestra recta tangente, abajo solo nos va a quedar también el h, pero con una pequeña diferencia, y es que me estoy acercando al x sub 0, entonces eso indica que voy a tomar un límite. Límite cuando, cuando el h, si nosotros tomamos, recuerden que si nos estamos acercando a x sub 0, y yo estoy tomando aquí los x sub 0 más h, cuando me estoy acercando a x sub 0, lo que estoy haciendo es el h cada vez más pequeño. Entonces aquí tomo un x sub 0 más h, pero con h más pequeñito, para que sea muy cerquita al x sub 0. Y si me acerco todavía más, el h todavía tiene que ser más pequeñito. Y así estoy hablando de que h tiende a 0, para que el x sub 0 sea tan cerquita como sea posible a x sub 0 más h. Entonces h tiene que tender a 0. Entonces la pendiente de nuestra recta tangente va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Es lo mismo, pero en algunas partes ustedes pueden encontrar como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces, estas dos son básicamente lo mismo, solo que aquí en la primera definición estamos diciendo que el h tiende a 0 para que el x sub 0 sea muy cerquita a x sub 0 más h. Y en la segunda, pues ya no se toma un h, sino que se dice que el x está muy cerquita a x sub 0. Ambas definiciones son lo mismo. Bueno, entonces, cada vez que nosotros hallemos ese límite, por cualquiera de las dos definiciones, por la que les acabo de decir gráficamente o la que les digo que quiere decir lo mismo, cada vez que nosotros hallemos ese límite, si existe, lo que estamos hallando es la pendiente de la recta tangente de la función f en el punto x sub 0. ¿Listo? Y ese límite no siempre existe, pero en caso de que exista, nosotros vamos a decir que la función f es diferenciable en x sub 0. Entonces, en caso de que el límite exista, se dice que f
es diferenciable en x sub 0. Y en dicho caso, la pendiente de la recta tangente va a ser denotado como, ya no lo vamos a denotar como m, sino que vamos a decir que esa pendiente se va a denotar como f' de x sub 0. Esa es una notación. O en otras partes ustedes pueden ver que esto puede ser denotado como la derivada de f respecto a x evaluada en x sub 0. O como f es lo mismo que y, también podrían encontrarlo como y' evaluado en x sub 0. Aunque sobre todo esta notación, y' es cuando la función no se está evaluando en x sub 0, pero pues podríamos encontrar ese tipo de notaciones. Entonces, que quede claro, cada vez que nosotros nos dicen halle la derivada de la función f en el punto x sub 0, lo que nos están pidiendo es hallar la pendiente de la recta tangente de la función en el punto x sub 0. ¿Listo? Entonces, recuerden que la recta tangente es una recta que toca a la función f en cercanías al punto x sub 0, solo la toca en el punto x sub 0 y la distancia entre la función y la recta se hace muy pequeñita. Esa es la definición de lo que es una función, la derivada de una función en un punto x sub 0. Y si ese límite existe, se dice que la función es diferenciable en x sub 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para pues tener un poco más de claridad. Entonces, digamos que nos piden determinar si f es diferenciable en x sub 0. Y pues vamos a hacer aquí unos ejemplos. Digamos que la primera es cuando la función f de x sea x al cuadrado y x sub 0 sea igual a 2. El segundo ejemplo, digamos que f de x es igual a x al cuadrado y x sub 0 es igual a menos 1. El tercer ejemplo, digamos que f de x es igual a x al cubo y x sub 0 es igual a 1. Cuarto ejemplo, f de x es igual a x al cubo y x sub 0 es igual a 3. Listo, entonces vamos a hacer algunos acá y los otros los dejaremos como ejercicio para que ustedes puedan determinar si ha quedado claro el concepto o si existe alguna duda, pues pueden preguntar. Listo, entonces vamos a resolver el primero. Digamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado y el x sub 0 es igual a 2. Entonces me están pidiendo determinar si esta función es diferenciable en x sub 0. Entonces voy a intentar hallar la pendiente de la recta tangente de la función en x sub 0. Es decir, ya no escribo m como se denota la pendiente, sino que voy a escribir f'. Y no escribo
el X, sino que escribo el X sub 0, ¿sí? Que en este caso sería 2. Entonces, escribo el F' porque voy a mirar si es diferenciable. Entonces, por eso escribo F', que es lo mismo que la pendiente de la recta tangente. Y en el paréntesis escribo el X sub 0. Esa es la notación. Esto solo es notación. Entonces, ¿cómo intento determinar si la función es diferenciable en X sub 0? Por aquí les voy a recordar cómo se halla F' de X sub 0. F' de X sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de X sub 0 más h menos f de X sub 0 sobre h. Entonces recuerden que así se halla F' de X sub 0. Si ese límite existe, se dice que la función sí es diferenciable en X sub 0. Bueno, entonces aquí, ¿qué sería? En este ejemplo sería el límite cuando h tiende a 0 de f de, ya no escribo el X sub 0 como X sub 0, sino que escribo quién es el X sub 0, que en este caso sería 2. Estoy usando la formulita tal cual la estoy escribiendo, solo que voy a reemplazar el X sub 0 por 2. Entonces, f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Ese es el límite que tengo que hallar. Entonces, para eso necesito saber quién sería el f de 2 más h y quién sería el f de 2. Entonces, por acá, aparte, voy a hallar quiénes son esos valores. ¿Quién sería f de 2 más h? Entonces, f de 2 más h va a ser, miro la función que estoy tomando, en este caso, el f de x, miro quién es y me dice que es x cuadrado. Entonces ahora, si yo quiero hallar f de 2 más h, lo que hago es tomar el x y en vez de x escribir el 2 más h. Entonces vamos a hacer eso. En vez de escribir x, escribo 2 más h. Entonces sería x al cuadrado, en vez de escribir x, escribo 2 más h, me quedaría 2 más h al cuadrado. Y resuelvo esto. Esto es un binomio al cuadrado. ¿Cuál es la solución de un binomio al cuadrado? Va a ser cuadrado del primero, 2 al cuadrado es 4, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 2 por h, más el cuadrado del segundo, es decir, más h cuadrado. Es decir, que esto me quedaría 4 más 2 por 2, 4, 4h más h cuadrado. Este sería f de 2 más h. Este resultado sería el resultado de f de 2 más h. Ahora también tengo que hallar quién es f de 2. Entonces, para hallar f de 2, lo mismo. Tomo la función f de x, pero ahora en vez de escribir la x, escribo el 2. Entonces, sería 2 elevado al cuadrado. Cambio la x por el 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Ahora, como ya tengo f de 2 más h y tengo quién es f de 2, entonces eso lo voy a reemplazar en mi fórmula del límite, ¿no? Entonces me queda que este límite es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h. Entonces reemplazo ese f de 2 más h por lo que me dio. ¿Qué me dio f de 2 más h? Miren, f de 8 de 2 más h me dio 4 más 4h más h cuadrado. Entonces, eso voy a escribirlo a continuación. 4 más 4h más h cuadrado. La fórmula sigue un menos, entonces escribo el menos. El f de 2. ¿Qué me dio el f de 2? El f de 2 me ha dado 4. Entonces, ahora escribo el 4. Y esto está sobre h.
Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Si observamos en el numerador, tengo un 4 positivo, menos 4, se nos cancela y nos va a quedar 4h más h cuadrado sobre h. Si yo reemplazara el h por 0, observen que me va a dar la indeterminación 0 sobre 0, porque me queda 4 por 0, 0, más 0 al cuadrado que es 0. Arriba me queda 0 y abajo me queda 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces tengo que romper esa indeterminación. ¿Cómo se rompe la indeterminación 0 sobre 0? Para eso vimos límites. Entonces, ¿quién va a ser f' de 2? Voy a volver a escribir lo que llevaba por aquí para poder romper la indeterminación. Entonces, rompo esta indeterminación, en este caso la voy a romper factorizando. Recuerden que la indeterminación 0 sobre 0 se rompe aplicando álgebra, como por ejemplo una factorización, que se cancele algo arriba, algo abajo, una racionalización cuando tengo raíces cuadradas, por ejemplo, o usando los límites especiales que vimos también en clases anteriores. Entonces, en este caso se rompe factorizando. Entonces vamos a factorizar. Si ustedes notan, en la parte del numerador se tiene un factor común. El factor común que se tiene en la parte del numerador es h. Entonces saco el factor común h y cada término lo divido entre h. Entonces 4h dividido h me queda 4. Miren, si ustedes dividen 4h sobre h, se cancela h y por lo tanto queda 4. Sigue el signo más. Y ahora h cuadrado dividido h, se cancela un h, queda solo un h. Y en el denominador sigo teniendo h. Entonces solo he factorizado el numerador sacando un factor común. Cancelo la h. Y esa cancelación posiblemente ya me haya roto la indeterminación. Voy a escribir lo mismo y voy a ver si tengo indeterminación. Entonces, si reemplazamos la h por 0, me queda 4 más 0 y 4 más 0 es 4. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la función x cuadrado sí es diferenciable en 2 y que la derivada de x cuadrado en 2 es igual a 4, que es el valor que acabamos de obtener. F' de 2 es igual a 4. Y eso ha sido el resultado. Entonces voy a dejar como tarea que ustedes hagan el segundo ejercicio. Yo voy a resolver aquí el tercero. Entonces, en el tercero nos dicen que nuestra función f de x es igual a x al cubo y que nuestro x sub 0 es 1. Entonces nos piden también determinar si esta función es diferenciable en ese x sub 0. Entonces, nuevamente digo f', pero ya nuestro x sub 0 es 1, entonces sería f' de 1. Y ahora nuestra función f es x al cubo. Pero la fórmula sigue siendo la misma, límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, ahora nuestra x sub 0 es 1, más h menos f de x sub 0 y esto sobre h. ¿Listo? Entonces, ahora que tenemos esto, debemos hallar quién es f de 1 más h
y quién es f de x sub 0. Entonces vamos por aquí aparte a hallar estos valores. Entonces f de 1 más h, ¿quién sería? Nuestra función es x al cubo. Entonces reemplazo, en vez de x, escribo 1 más h. Entonces nos quedaría 1 más h elevado al cubo. Ahora, esto es un binomio elevado al cubo que nos da cubo del primero, es decir, 1 al cubo, que sería 1 por 1 por 1, que es 1, más 3 veces el cuadrado del primero, es decir, 1 al cuadrado, por el segundo, que es h. Luego seguiría más 3 veces el primero, que es 1, por el segundo al cuadrado, es decir, h cuadrado, más el segundo al cubo, es decir, h al cubo. Y resolviendo esto nos daría 1 más 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, entonces nos daría 3h, más 3 por 1 es 3, entonces tendríamos 3h cuadrado más h al cubo. Listo. Entonces, esto sería f de 1 más h. Ahora tendremos que hallar, disculpen acá, el f de x sub 0. Ya sabemos que x sub 0 es 1. Ahora tenemos que hallar este f de 1. Entonces, ¿quién va a ser nuestro f de 1? Nuevamente, vamos a nuestra función, pero en vez de escribir a x, escribimos el 1. Entonces, esto sería x al cubo, es decir, 1 al cubo, que es 1. F de 1 sería 1. Entonces, todo esto lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula del límite, que sería límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h. Miren que el f de 1 más h nos dio esta expresión de acá. Entonces la reemplazamos. 1 más 3h más 3h cuadrado más h al cubo. Luego la fórmula dice que sigue menos el f de 1. Entonces el f de 1 nos ha dado 1. Entonces reemplazamos el 1 acá en el límite y esto estaría sobre h. Observamos que se cancela el 1, 1 menos 1 se cancela, listo, y entonces nos queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h más 3h cuadrado más h al cubo sobre h. Pero si reemplazamos el h por 0, nos vuelve a dar la indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, tenemos que romper la indeterminación. Entonces, ¿quién sería f' de 1? Sería el límite cuando h tiende a 0. Vamos a factorizar del numerador que tenemos acá. Vamos a sacar nuevamente un factor común, que en este caso sería el factor común h. Entonces, sacamos el factor común h y cada término lo vamos a dividir entre h, porque ese es nuestro factor común. Entonces empezamos 3h dividido h, se nos cancela una h y nos ha quedado un 3. Entonces ese 3 lo escribimos, luego seguimos con más. Ahora el 3h cuadrado lo dividimos entre h, se nos cancela una h y nos queda 3h. Escribimos el 3h, luego sigue más el h al cubo, lo dividimos entre h, se nos cancela una h, nos queda h cuadrado. Entonces esa h cuadrado es la que debemos escribir. Eso nos ha quedado en el numerador. En el denominador nos sigue quedando el término h. Se nos cancela el término h en el numerador y en el denominador y nos da límite
cuando h tiende a 0 de 3 más 3h más h cuadrado. Reemplazamos la h por 0 y nos queda 3 más 3 por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0. Es decir, que este límite es igual a 3. Como el límite sí existe y nos dio igual a 3, entonces podemos decir que nuestra función es diferenciable en 1 y que la derivada de la función en 1 es igual a 3. Esa sería entonces f' de 1. Entonces, sí es diferenciable la función en 1 y su derivada en 1 es igual a 3. Listo, entonces ya tenemos hecho el tercer ejercicio. También dejo como ejercicio en casa que resuelvan el cuarto y comprueben que han entendido los conceptos. Ahora, vamos a trabajar lo que es la derivada de una función. Hasta ahora hemos visto la derivada de una función, pero en un punto. Ahora vamos a ver en general qué es la derivada de una función. Entonces, se dice que una función f es diferenciable si f de x, f' de x existe para todo x en los reales. Bueno, si esto sucede, si la función f es diferenciable para todo x en los reales, entonces su derivada será f' de x, ya no escribo f' de x sub 0, sino simplemente f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que si para todo x en los reales existe el límite que veníamos trabajando, entonces se dice que la función es diferenciable, nada más. Se dice que f es diferenciable. Ese límite se llama la derivada de la función f y sigue denotando la pendiente de la recta tangente, pero ahora va a ser la pendiente de la recta tangente de la función f en todos los puntos x en los reales. ¿Listo? Porque ahora no estamos hallando este límite para un x sub 0 en especial, sino que lo estamos hallando para x en los reales. Entonces, esta va a ser la derivada de la función. Y recordemos, representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, me pueden pedir halle la derivada si existe para f de x
igual a x cuadrado. ¿Listo? Entonces, hallemos la derivada si existe para f de x igual a x cuadrado. Entonces, en esta parte lo que me están pidiendo es hallar solo f' de x. Aquí olvidé decirles algo. Y es que por notación en algunos libros ustedes pueden encontrar la derivada como f' de x, y', derivada de f respecto a x, en x. Bueno, esas son algunas notaciones que se pueden encontrar. Bueno, entonces vamos a hallar la derivada en este caso. Entonces, nuevamente escribimos la formulita límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Fíjense que aquí la diferencia es que ya no tengo un x sub 0 para reemplazar, sino que tengo la fórmula en general. ¿Listo? Con el x en general. Entonces, pero sigue siendo el mismo proceso. Ahora lo que tengo que hallar es quién es f de x más h y quién es f de x. Entonces voy a empezar hallando f de x más h. Entonces f de x más h es igual a, entonces en la función f que tenemos, que es x al cuadrado, reemplazo la x por x más h. Entonces ya no escribo x al cuadrado, sino que escribo x más h elevado al cuadrado. Y entonces esto es un binomio al cuadrado y su solución es x cuadrado, cuadrado al primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto está sobre, perdón, en el límite está menos f de x sobre h. Bueno, entonces esto lo reemplazo en nuestro límite cuando h tiende a 0, reemplazo el f de x más h, que me dio x cuadrado, más 2xh, más h cuadrado, menos de fórmula el f de x. Aquí lo único que tengo que hacer es escribir quién es la función f de x. Y esa f de x es x al cuadrado sobre h. Nótese que aquí se cancela el x cuadrado menos x cuadrado y me queda que puedo hallar simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado sobre h. Nuevamente, si reemplazo h, me da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo la rompo? Nuevamente, en este caso, debo sacar factor común, que sería h. Aquí la variable es h. Recuerden que el x me representa como un punto. Entonces, el x no es nuestra variable, sino que es el h. Entonces, me queda límite cuando h tiende a 0. Factorizo el h como factor común, entonces divido 2xh sobre h, me da 2x, más h cuadrado sobre h me da h sobre h. Y fíjense que se ha cancelado nuestra h. Entonces me queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y reemplazo la h por 0. Entonces me quedaría 2x más 0. Y 2x más 0 es 2x. Es decir, que f' de x es 2x. La derivada de x cuadrado es igual a 2x. Entonces, cuando ustedes ya saben hallar la derivada de una función en forma general, les queda más fácil hallar la derivada en un punto, porque esta va a ser, como por decirlo, la fórmula general de la derivada de la función x cuadrado. Entonces, si a mí ya me piden en particular que halle f' de 2, como en el ejercicio anterior,
cuando decíamos en un punto. Entonces, ¿quién será f' de 2? Entonces va a ser en la función que me acaba de dar, en la derivada que me acaba de dar, aquí reemplazo la x por 2. Entonces, al reemplazar la x por 2 me daría 2 por 2. 2x, en vez de 2x, 2 por 2, que sería igual a 4, que fue lo que nos había dado en el ejercicio haciéndolo en particular para 2. Miren que en el segundo ejemplo les pedía volver a hallar f' de x para x cuadrado en x sub 0 igual a menos 1. Entonces yo ya aquí podría hallar quién es f' de menos 1 sin necesidad de volver a hacer el límite. Simplemente en 2x cambio la x por menos 1, es decir, me quedaría 2 por menos 1. Si usted hizo el ejercicio anterior, le debió haber dado como respuesta menos 2. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo. Digamos que nos piden hallar la derivada del seno de x. Entonces nos están pidiendo hallar f' de x. Entonces, ¿quién va a ser f' de x? Va a ser igual al límite, la formulita no cambia. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y tenemos que hallar quién es f de x más h. Entonces, vamos a hallar f de x más h. Entonces, f de x más h va a ser en la función que estoy trabajando, que es seno de x, cambio la x por x más h. Es decir, me quedaría seno de x más h. Ojo que ese x más h está dentro del seno. Y no se puede decir que el seno de x más h es el seno de x más el seno de h. Eso no existe. El seno de la suma no es la suma de los senos. Eso no existe. Seno de x más h. Si ustedes ven en la tabla de identidades trigonométricas, cuando ustedes tienen, por acá se los voy a escribir como una nota. Miren la tabla de identidades trigonométricas y se darán cuenta que cuando ustedes tienen seno de alfa más beta, eso no es seno de alfa más seno de beta. Eso es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Esa es la identidad trigonométrica. Si nosotros aplicamos esa identidad trigonométrica acá, entonces el seno de x más h va a ser seno de x, el primer ángulo, coseno del segundo ángulo, más seno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo. ¿Listo? Entonces, seno de x, coseno de h, más seno de h, coseno de x. Entonces, esto es f de x más h. Lo reemplazo en mi límite. Entonces, me quedaría límite cuando h tiende a 0 de seno de x, coseno de h, más seno de h, coseno de x, menos, por fórmula, menos f de x. ¿Quién es f de x? ¿Qué función es la que estoy trabajando? Seno de x. Y esto sobre el h. ¿Listo? Entonces, tengo que, si nosotros reemplazamos el h por 0, se darán cuenta
que eso nos va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Pueden hacer el ejercicio, lo dejo como tarea, reemplacen la h por 0 y se dan cuenta que les da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, como da la indeterminación 0 sobre 0, voy a intentar romper la indeterminación. En este caso, como tengo senos y cosenos, es posible que tenga que hacer uso de un límite especial. Pero antes de hacer uso de esos límites, tengo pues que hacer algo de álgebra para llegar exactamente a esos límites. Entonces, yo me doy cuenta aquí que en este primer término y en este último término hay un factor común, que el factor común es seno de x. Entonces saco como factor común seno de x de esos dos términos. Entonces el primer término, si lo divido entre seno de x, solo me va a quedar coseno de h menos por el signo que tenemos acá. Y si divido seno de x entre seno de x, me da 1. Entonces, factorice el seno de x como un factor común de esos dos términos. El otro término no le saqué nada de factor común, así que lo dejo por fuera y lo escribo igual. Seno de h por coseno de x y esto sobre h. Perdón, aquí me faltó escribir el límite. Listo. Recuerden que aquí nuestra variable es h. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen a más b sobre c, esto lo pueden separar como a sobre c más b sobre c. ¿Listo? Entonces voy a aplicar esto acá. ¿Por qué lo voy a aplicar? Porque yo noto que en esta parte tengo coseno de h menos 1 que parece como un límite especial que trabajamos en clases anteriores cuando se divide entre h. Y en el otro término tengo el seno de h, lo tendría sobre h, que también es un límite especial que trabajamos en clases anteriores. Entonces, por eso identifico que tengo que separar eso. Entonces, me quedaría límite cuando h tiende a 0. El primer término lo escribo sobre h, es decir, me quedaría seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más seno de h coseno de x sobre h. Repartir la h para ambos términos. Ahora, voy a escribir por acá como una nota recordándoles los límites especiales. Recuerdan que un límite especial era el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u es igual a 0. Y otro límite especial era el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u es igual a 1. Fíjense que esos dos límites parece que están acá, donde la variable es h. Entonces, para empezar, miren que tengo dentro del límite, tengo una suma de funciones. Y entonces veíamos, una de las propiedades de los límites era que puedo separar el límite para la primera función más el límite de la segunda función. Es decir, que aquí me quedaría límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más límite para la segunda función, límite cuando h tiende a 0 de seno de h coseno de x sobre h. Ahora, miren que en el primer límite tengo invertido, no tengo 1 menos coseno de u sobre u. En esta parte lo tengo al revés. Entonces lo que hago es sacar un factor común, el menos, voy a factorizar el signo menos.
¿Listo? Entonces, lo cual se puede hacer perfectamente. Vamos a hacer eso. Vamos a factorizar el signo menos. Entonces, tenemos que, factorizando el signo menos, límite cuando h tiende a 0, lo factorizo y lo escribo antes del seno, porque si no se vería como una resta y ese seno está multiplicando. Y saco el menos y lo escribo antes del seno para indicar que menos seno está multiplicando. Entonces me quedaría dentro del paréntesis. Ya me cambian los signos, entonces el -1 ahora me queda positivo y el coseno me queda negativo. Aquí cambié el orden de los términos y me quedó 1 menos coseno de h sobre h. Ahora, en este segundo límite, recuerden que nuestra variable es h, no es x. Miren que en este segundo límite tengo este coseno de x que está multiplicando. Y según las propiedades de límites, cuando usted tiene una constante que está multiplicando, la puede sacar del límite. Ese coseno de x funciona ahí como si fuera una constante, porque ahí no hay ninguna h. El límite es cuando h tiende a 0 y coseno de x no tiene ninguna h y está multiplicando. Entonces puedo sacar ese coseno del límite y me queda coseno de x por límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. ¿Listo? Ahora, eso mismo podemos hacer con el primer límite. Tenemos en el primer límite este menos seno de x que está multiplicando. Entonces lo puedo también sacar del límite. Me quedaría menos seno de x por límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h. Más, bueno, por el momento voy a dejar esto escrito de la misma forma, no va a hacer ningún cambio, para que nosotros veamos que ambos límites son límites especiales. Este límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h, este límite es el límite especial y tiende a 0. Y el segundo límite también es un límite especial y tiende a 1. Entonces voy a reemplazar el 0 y el 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda igual a menos seno de x por 0 más coseno de x por 1. Y entonces 0 por seno de x es 0 y coseno de x por 1 es coseno de x. Entonces ese límite me dio coseno de x. Y con esto estoy diciendo que si f de x es igual a seno de x, entonces f' de x es igual a coseno de x. Es decir, que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Entonces, ustedes pueden hacer otras actividades. Por ejemplo, pueden hacer como ejercicio sacar la derivada del coseno, sacar la derivada de x al cubo, sacar la derivada de algunas otras funciones. ¿Listo? Entonces, todas se sacan mediante los límites. Bueno, chicos, cualquier pregunta, estoy muy pendiente de ustedes. Muchas gracias.